Bienvenidos un día más a su refugio favorito para desentramar los entresijos del mundo del famoseo, donde los secretos mejor guardados se revelan como palomitas de maíz en el microondas. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un bombazo de esos que te hacen soltar el teléfono y gritar, no puede ser. Así que abrochen sus cinturones emocionales, prepárense un cafecito cargado, o su té favorito, acomódense en su sillón preferido porque hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el fascinante, complicado y adictivo universo de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están maquinando sus mentes chispeantes. ¿Qué ocurre con esta pareja que nos hipnotizó con su química arrolladora y que ahora nos tiene más perdidos que un calcetín en la lavadora? Pues bien, hoy vamos a destripar, a diseccionar y a analizar hasta la última coma de unas declaraciones recientes de Ande que han provocado un terremoto en las redes sociales, generando más interrogantes que la tabla periódica. ¿Hay una luz al final del túnel para los fans incondicionales? ¿Existe siquiera una remota posibilidad de un reencuentro de cuento de hadas? ¿O es que Ande ya tiene su mirada fija en un nuevo horizonte, con un príncipe azul diferente esperando a la vuelta de la esquina? Vamos a adentrarnos en el meollo de lo que dijo Ande, vamos a leer entre las líneas de sus palabras con la minuciosidad de un detective de novela negra, vamos a usar nuestra intuición entrenada para intentar descifrar qué es lo que realmente bulle en el corazón de Ande con respecto a Kerem. ¿Existe aún un rescoldo de ese amor que nos robó el aliento? ¿Cuál es el futuro que ella vislumbra, si es que vislumbra alguno, para ambos? Y sobre todo, ¿estamos leyendo correctamente las señales, o estamos siendo víctimas de nuestro propio anhelo de un final feliz? Pero antes de que nos lancemos al abismo del chismorreo con la audacia de un paracaidista sin paracaídas, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que alimentará nuestro espíritu cotilla y nos permitirá seguir trayéndoles el jugoso contenido que tanto disfrutan. Si son tan fanáticos de Ande y Kerem como nosotros, si adoran perderse en los laberintos de las noticias del mundo del espectáculo, si son capaces de discutir apasionadamente sobre la vida amorosa de las celebridades durante horas, entonces les pido encarecidamente que le den un buen like a este vídeo, que se suscriban a nuestro canal y que activen esa famosa campanita para que no se les escape ninguno de nuestros contenidos explosivos. Así nos ayudan a seguir creciendo, a llegar a más mentes curiosas y a traerles noticias aún más jugosas y reveladoras como esta. Ahora sí, con la energía recargada y la sed de chismorreo insaciable, vamos al lío. Todos, absolutamente todos, recordamos con una mezcla de nostalgia y añoranza la química innegable, la chispa palpable, la conexión magnética que existía entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Su relación, que floreció entre los focos y los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, nos mantuvo cautivados no solo por la trama romántica que se desarrollaba en la pantalla, sino también por la historia de amor real que se tejía fuera de ella. Era como un cuento de hadas moderno, una pareja joven, guapa, talentosa y rebosante de éxito que parecía destinada a estar junta para siempre, como las piezas de un rompecabezas perfectamente encajadas. Pero como suele ocurrir en la vida real, donde las historias no siempre tienen finales felices dignos de Hollywood, las cosas no siempre salen según lo planeado, y lamentablemente su relación llegó a su abrupto y doloroso final. El anuncio de la ruptura, como era de esperar, desató un tsunami mediático de proporciones épicas. Los fans, con el corazón roto y la fe en el amor eterno hecha añicos, intentaban desesperadamente encontrar respuestas, teorías, explicaciones lógicas a lo sucedido. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, desde diferencias irreconciliables y la asfixiante presión mediática, hasta la aparición de terceras personas en la ecuación. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdadera razón, el detonante que llevó a la separación, sigue siendo un misterio celosamente guardado, un secreto enterrado bajo capas y capas de especulaciones y rumores. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han tratado, con mayor o menor éxito, de seguir adelante con sus vidas, de reconstruir sus corazones rotos y de enfocarse en sus respectivas carreras profesionales. Ande ha continuado cosechando éxitos rotundos en la actuación, consolidándose como una de las actrices más cotizadas, respetadas y admiradas de Turquía. La hemos visto brillar en nuevos proyectos, asumir roles desafiantes y demostrar su versatilidad como artista. También la hemos visto involucrada en proyectos sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre causas importantes y para marcar la diferencia en la vida de los demás. Además, ha colaborado con marcas de renombre, convirtiéndose en una embajadora de estilo y elegancia. Por su parte, Kerem también ha seguido trabajando arduamente, explorando nuevos horizontes tanto en la actuación como en la producción.
Ha demostrado su talento en diferentes géneros y formatos, ampliando su registro como actor y probando suerte detrás de las cámaras. También se ha mantenido activo en causas sociales, mostrando su compromiso con el bienestar de la comunidad. Pero a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de los esfuerzos por seguir adelante, la sombra de su relación aún se proyecta sobre ambos, como un eco persistente de un amor que fue, pero que ya no es. Los fans fieles a su amor por la pareja no se rinden, no pierden la esperanza de un reencuentro, de un segundo capítulo en esta historia que les robó el corazón. Y es que, seamos sinceros, la química que compartían era innegable, palpable, electrizante. Es difícil olvidar esa conexión tan especial, esa mirada cómplice, esa energía arrolladora que los unía. Ahora llegamos al quid de la cuestión, al meollo del asunto, a la noticia bomba que nos tiene a todos al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y conteniendo la respiración. Recientemente Anne Ercel concedió una entrevista en la que, como era de esperar, fue preguntada sobre su relación con Kerem Bürsin. Y aunque la actriz siempre se ha caracterizado por ser muy reservada con su vida personal, por mantener un perfil bajo y evitar alimentar los rumores, esta vez dejó caer unas palabras, una frase enigmática que ha dado muchísimo, de qué hablar. En la entrevista Anne declaró lo siguiente: Kerem es una persona muy especial para mí. Siempre le tendré un gran cariño y respeto. Compartimos momentos muy bonitos y siempre le desearé lo mejor en su vida. Hasta aquí nada fuera de lo común, podríamos decir que son palabras amables, cordiales, educadas, pero sin mayor trascendencia, sin un significado oculto que nos invite a soñar con un reencuentro. Sin embargo, lo que realmente captó la atención, lo que encendió la mecha de la especulación y lo que desató una ola de comentarios en las redes sociales, fue la siguiente frase, lapidaria y ambigua a partes iguales: en cuanto a nuestro futuro, creo que el tiempo dirá. Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. ¡Boom! ¿Escucharon eso? ¿Percibieron la onda expansiva de esa frase aparentemente inofensiva? Nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Estas palabras aparentemente inocentes han sido interpretadas por muchos como una puerta entreabierta, como una rendija de esperanza para una posible reconciliación, como la promesa de que quizás, solo quizás, el destino aún no ha escrito el último capítulo de esta historia de amor. ¿Qué quiso decir Anne con estas palabras? Estaba insinuando que podría haber una segunda oportunidad para su relación con Kerem. ¿Estaba jugando al despiste para no dar falsas esperanzas? ¿O simplemente estaba siendo cautelosa, evitando dar una respuesta definitiva para no herir los sentimientos de nadie, ni los suyos propios? Analicemos la situación con la meticulosidad de un cirujano y la pasión de un fan enamorado. Por un lado, podríamos pensar que Anne está siendo sincera, que está expresando sus verdaderos sentimientos y que realmente no descarta la posibilidad de un reencuentro. Después de todo, el tiempo cura las heridas, las personas cambian con el tiempo, aprenden de sus errores y maduran con las experiencias. Tal vez, ahora que ambos han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y para sanar sus corazones, podrían estar en un mejor momento para retomar su relación, para construir un futuro juntos y para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Además, no podemos olvidar la fuerte conexión que existía entre ellos. La química no se puede fingir, no se puede crear artificialmente. Es evidente que Anne y Kerem tenían una conexión muy especial, una afinidad que iba más allá de lo profesional, que se manifestaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Quizás a pesar de los obstáculos que pudieron haber enfrentado en el pasado, a pesar de las diferencias que los llevaron a separarse, ese sentimiento aún persiste y está latente, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca. Por otro lado, también podríamos interpretar las palabras de Anne como una simple muestra de cortesía y respeto hacia Kerem. Después de todo, no sería justo que ella negara por completo la posibilidad de un reencuentro, especialmente teniendo en cuenta la legión de fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, que invierten su tiempo y su energía en apoyar su relación y que se sienten profundamente afectados por su separación. Además, Anne podría estar evitando dar una respuesta definitiva para proteger su privacidad, para evitar la presión mediática y para no alimentar los rumores. Como sabemos, la prensa del corazón puede ser implacable y cualquier comentario, por más inocente que sea, puede ser sacado de contexto, manipulado y utilizado para crear titulares sensacionalistas que no se ajustan a la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdadera interpretación de las palabras de Anne? La verdad es que solo ella lo sabe. Solo ella conoce sus verdaderos sentimientos, sus intenciones y sus planes para el futuro.
Pero independientemente de lo que realmente sienta, lo cierto es que sus declaraciones han generado una gran expectación y han reavivado la esperanza entre los fans de la pareja. Mientras tanto, Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración al respecto. El actor se ha mantenido en silencio, evitando pronunciarse sobre las palabras de Hande y centrándose en sus proyectos profesionales. Este silencio, por supuesto, también ha sido objeto de interpretaciones. Algunos creen que Kerem está esperando el momento oportuno para hablar, que está analizando la situación y que pronto dará su versión de los hechos. Otros piensan que simplemente no quiere avivar más la polémica, que prefiere mantenerse al margen y evitar alimentar los rumores. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que genera mucho interés y pasión entre sus seguidores. Y es que, como decíamos al principio, su historia de amor fue como un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos inspiró a soñar con finales felices y que nos demostró que la magia puede existir en el mundo real. Así que, ¿qué le depara el futuro a Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Habrá una segunda oportunidad para su relación? ¿Lograrán superar los obstáculos y volver a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada uno de sus movimientos, leyendo entre líneas, interpretando sus silencios y compartiendo con ustedes las últimas noticias, los rumores más jugosos y las teorías más descabelladas. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, Hande Erçel ha dejado una puerta abierta a una posible reconciliación con Kerem Bürsin en una reciente entrevista, al declarar que nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Estas palabras han reavivado la esperanza entre los fans de la pareja, aunque también podrían ser interpretadas como una simple muestra de cortesía y respeto. Kerem Bürsin, por su parte, no ha hecho ninguna declaración al respecto, manteniendo el silencio sobre el tema. Y bien, queridos amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que se hayan entretenido con nuestro análisis de las declaraciones de Hande Erçel y que hayan saciado su sed de chismorreo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hay posibilidades de un reencuentro entre Hande y Kerem? ¿O creen que es mejor que ambos sigan adelante con sus vidas por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, conocer sus puntos de vista y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos noticias jugosas, chismes calientes y análisis profundos sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.